ciencia del derecho y saberes jurídicos. Modelos de ciencia dominantes en las diferentes épocas históricas. El análisis acerca del tipo de conocimiento con el que es posible acceder al derecho ha variado de modo rotundo a lo largo de la historia, dependiendo las diferentes respuestas de lo que se entienda por derecho, así como de los paradigmas o modelos de ciencia dominantes en la investigación científica de un determinado momento histórico. Ubicándonos en la ciencia del derecho europea, los inicios se remontan en la jurisprudencia, término equiparable al de ciencia jurídica, desarrollada en Roma, en donde en sus primeros tiempos la convivencia fue regida por la costumbre jurídica. Más tarde surge la ley como otra fuente del derecho, votada por el pueblo reunido en comicios a partir de la propuesta de un magistrado romano con validez general para todo el pueblo, la denominada Ley de las 12 Tablas. La Ley de las 12 Tablas fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano, considerado el primero en Europa. Fue fundamental, pues a partir de aquí se dispuso de un objeto de estudio concreto necesitado de interpretaciones y sistematizaciones en miras a su aplicación práctica. Durante los siglos IV y V, la concepción del derecho pasa de ser jurisprudencial en el sentido de que el derecho era visto como un sistema de soluciones dadas en una gran medida para los juristas y para los casos que iban presentando, a ser una concepción legislativa, considerando al derecho como un conjunto de textos escritos constitutivos de un material previo para el jurista. Es decir, en la concepción jurisprudencial es el jurista quien suministra en sus interpretaciones para dar soluciones a los casos, el material jurídico, mientras que en la concepción legislativa, este dispone de una serie de textos escritos previos en los que se hallan las soluciones. A mediados del siglo VI se lleva a cabo en Roma la gran obra codificadora de Justiniano, denominada la Recopilación de Justiniano, en la que se sistematizó el contenido de plebiscitos, edictos a los magistrados, obras de jurisconsultos y constituciones imperiales. Al conjunto de la recopilación se llamó luego Corpus Juris, que constituye el hecho determinante de la aparición de una jurisprudencia europea a partir del siglo XI. A finales del siglo XI hasta el siglo XIII se desarrolla en Italia la escuela de Bolonia o de los glosadores, llamados así por ser los creadores de un método para el análisis de los textos jurídicos mediante la manifestación de sus conclusiones con notas marginales en el Corpus Juris Civilis romano. A partir de dicho texto, que proporciona un principio de autoridad indiscutible, establecieron distinciones, formularon reglas generales, plantearon cuestiones, elaboraron tratados y sumas mediante su exposición en glosas. Se apegaron a la autoridad del derecho romano en una actitud dogmática que contrasta con la de los antiguos juristas. A comienzos del siglo XIV, los estudios sobre el derecho toman otra dirección con la escuela de los prácticos o comentadores, quienes tuvieron una actitud mucho más crítica y libre con respecto a las fuentes, considerando al derecho romano como la ratio stricta, pero planteando la necesidad de revalorarlo y desarrollarlo para contribuir una ciencia racional cuyas conclusiones resultaran válidas no solamente para el derecho romano, sino para cualquier otro sistema jurídico. Entienden la labor jurisprudencial como una técnica para la solución de casos prácticos. En el periodo que transcurre entre los siglos XVII y XVIII, la ciencia jurídica europea aparece dominada por el naturalismo racional caracterizado por el rechazo al principio de autoridad propio de la Edad Media, al que se reemplaza por procedimientos racionales y lógicos
con el propósito de enunciar leyes naturales inmutables y necesarias que regulen la conducta humana. Estas leyes constitutivas del derecho natural serán descubiertas por la razón en la observación de la propia naturaleza del hombre. Este es el objeto de la ciencia del derecho. A partir del siglo XIX, el dominante positivismo y la metodología de las ciencias naturales condujeron al modelo naturalista al pretender aplicar las ciencias jurídicas y sociales los métodos de aquellas, sin reparar en la imposibilidad de equipar sus respectivos objetos cognitivos. Otras vertientes se desarrollan en Europa en el siglo XIX, en el que surge la moderna ciencia del derecho en tres grandes centros: Francia con la escuela de la exégesis, Alemania con la escuela histórica, Inglaterra con la jurisprudencia analítica. Allí se desenvuelven en forma relativamente autónoma, pero coincidiendo en un concepto del derecho positivista. El derecho es el derecho positivo, el derecho puesto, creado por el hombre en un tiempo y lugar determinados para regular su convivencia. Sea el legislador el espíritu del pueblo manifestado a través de la costumbre jurídica, el soberano. La segunda parte del siglo XX pone de manifiesto otras direcciones teóricas de gravitación actual, como la teoría de la argumentación jurídica. Su objeto de estudio lo constituye la argumentación jurídica que se produce en diversos ámbitos, legislativo, doctrinal, etc., siendo el campo judicial el más representativo, en el que se analiza el razonamiento jurídico desarrollado por los jueces y el mecanismo que constituye las decisiones que adoptan a la hora de aplicar el derecho y dar solución a los casos concretos. Otra expresión que ocupa a la teoría jurídica desde la segunda posguerra es el denominado neoconstitucionalismo, que en sus versiones más destacadas, aunque no diferentes matices, propone un nuevo modelo de supremacía constitucional en el que se destaca el pase desde un Estado legalista al Estado constitucional, que implica someter las reglas legales a los principios y valores insertos en la Constitución, reactualizando el estudio sobre las fuentes del derecho, la interpretación judicial y la relación entre derecho y moral. En la actualidad, el estudio del derecho se ha independizado de una concepción exclusivamente normativista y se abre a una visión que lo considera un fenómeno complejo, existiendo consenso en que la indagación del mismo no debe limitarse al contenido de la legalidad, sino que es posible su abordaje desde diferentes perspectivas, abarcando la integridad de sus problemáticas. No basta analizar desde la ciencia los aspectos formales o estructurales del derecho, sino también su realización comunitaria y la función social de sus normas e instituciones, a lo que se ha contribuido enormemente el desarrollo de la sociología jurídica. De ahí que ahora sea más conveniente referirnos al conocimiento del derecho con la más amplia expresión de saberes jurídicos, todos ellos centrados en el derecho, su propio objeto de estudio, pero variando sus metodologías conforme la vertiente a partir de la actual se realiza la indagación. En este sentido, el conocimiento podrá realizarse a través de la dogmática jurídica, de una teoría general del derecho o desde el derecho comparado, pero también desde la sociología del derecho, la historia del derecho, la antropología jurídica, la psicología jurídica, la lógica jurídica, la información jurídica y la teoría económica del derecho, de las que ocuparemos a continuación. Dogmática jurídica. Como ya hemos señalado, la ciencia del derecho en el estado clásico de dogmática jurídica aparece en Europa a comienzos del siglo XIX y se desarrolla más puntualmente en tres centros: Alemania con la escuela histórica,
Francia con la escuela de la exegesis e Inglaterra con la jurisprudencia analítica. El pensamiento de los autores pertenecientes a estas tres escuelas y sus continuadores en el desarrollo de la ciencia del derecho prestan diferencias notables, pero pueden unificarse en un criterio común: la coincidencia en el concepto positivista del derecho. Manuel Atienza sostiene que la dogmática jurídica tiene una finalidad práctica, ya que esa sistematización y ordenamiento, según principios, se hace en vistas, por un lado, al problema de la aplicación, tratando de suministrarle al juez criterios, elementos que faciliten su tarea de restablecer el orden quebrantado por el conflicto que requieren solución, y por otro el problema del cambio o modificación del derecho vigente. Por ello adopta una postura polémica. Prefiere caracterizar a la dogmática jurídica como una técnica que emplea conocimiento científico, por lo que considera más apropiado designarla como tecnología, en el sentido de técnica que emplea conocimiento científico. Ese conocimiento científico que emplea la dogmática jurídica se le brinda precisamente los otros saberes jurídicos. De ello toma métodos y teorías que puedan serle útiles a su tarea de exponer, desarrollar y sincronizar el derecho positivo. En la práctica, la dogmática jurídica estudia las normas jurídicas que se encuentran vigentes y conforman un determinado sistema jurídico estatal. No elaboran su material de conocimiento, sino que los juristas se ocupan de analizar lo dado para ordenarlo, interpretarlo y exponerlo de la mejor manera posible para facilitar su aplicación. Los resultados de su saber no pueden proyectarse a otros órdenes normativos estatales, a menos que existan coincidencias en la regulación de determinada institución, de allí su valor relativo. Entre nosotros denominamos autores doctrinarios juristas a quienes se dedican a esta expresión de la ciencia jurídica y pueden acotar su investigación según tengan por objeto el derecho privado y político, más precisamente según la materia concreta a que se dedican. Se los llama en tal caso civilistas, penalistas, laboralistas, procesalistas, etc., con referencia a la rama del derecho a la que presentan su atención. Teoría general del derecho. En el pensamiento de Merkel, la teoría general del derecho contiene los principios comunes de las diversas ramas de un ordenamiento jurídico determinado, cada una de las cuales constituye un sector del derecho. El objetivo es elaborar una teoría general común a todas ellas, como un producto lógico de sus partes. Hay otra visión en la que podemos citar a Augustín y la jurisprudencia analítica, que sostiene que la teoría general del derecho elabora principios, conceptos y distinciones comunes a diversos sistemas jurídicos. No trabaja con un único ordenamiento jurídico determinado, sino que sus principios comunes son extraídos de la comparación y confrontación entre distintos sistemas jurídicos. De este modo puede diferenciarse de la dogmática jurídica, cuyo objeto es el derecho vigente. Pero la teoría general del derecho, si bien ubica en su punto de partida, contribuye a su objeto con aquellos elementos comunes a todas las ramas del derecho o a diferentes sistemas jurídicos, procurando estructurarlos según principios o conceptos generales unificadores. Por ello, se configura como una teoría formal del derecho, aunque llegue a formulaciones abstractas a partir de datos concretos que proporciona la experiencia jurídica. Su objetivo central es, por tanto, prestar utilidad a las demás ciencias del derecho, en esencial a la dogmática jurídica en sus distintas expresiones particulares. Sociología del derecho. La sociología del derecho, también conocida como sociología jurídica, es aquella rama que estudia el origen, la diferenciación, la aplicación, las transformaciones, los problemas, la eficacia y todo aquello concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. Lógica jurídica.
Manuel Atienza, luego de la advertencia acerca de que no existe un concepto claro de lógica jurídica por la distinta utilización que se le ha dado en el ámbito del derecho, acota su significación de un modo sintético pero de gran contenido. Según Manuel Atienza, lógica jurídica es un sentido muy amplio. La expresión lógica sirve para identificar tanto el conjunto de las reglas del pensamiento y de la forma de actuar como el estudio de estas. Así habría tanto una lógica arte o técnica como una lógica ciencia. En este sentido estricto, la lógica se identifica con la lógica formal o deductiva, entendido por tal estudio de las relaciones de deductibilidad entre proposiciones. Cabe todavía un sentido intermedio que hace coincidir la lógica de la práctica y el estudio de la argumentación, incluyendo tanto los argumentos lógicos deductivos como sobre todo los argumentos retóricos. Información jurídica. La información jurídica nace en Estados Unidos a partir de 1949 en miras a permitir la revisión de sentencias, propósito ligado íntimamente a las características propias del sistema del Common Law. Informática. Es una palabra de origen francés que constituye la abreviatura de la expresión información automática, término elocuente para identificar la información jurídica con el uso del campo del derecho de técnicas de almacenamiento o archivo y recuperación automática por medio de ordenadores de la documentación jurídica, sea esta legislativa, jurisdiccional o doctrinal. Información jurídica. La información jurídica nace en Estados Unidos a partir de 1949 en miras a permitir la revisión de sentencias, propósito ligado íntimamente a las características propias del sistema del Common Law. Informática. Es una palabra de origen francés que constituye la abreviatura de la expresión información automática, término elocuente para identificar la información jurídica con el uso del campo del derecho de técnicas de almacenamiento o archivo y recuperación automática por medio de ordenadores de la documentación jurídica, sea esta legislativa, jurisdiccional o doctrinal. La filosofía del derecho. La filosofía del derecho tiene por objeto la indagación sobre los interrogantes filosóficos del derecho, que han variado en la historia del pensamiento y reciben diferentes respuestas según sea la perspectiva escogida por los diferentes autores. Las principales preocupaciones de la filosofía del derecho se propone de desentrañar. ¿Cómo ocurre en la filosofía general? Dado el pluralismo existe en quienes la cultivan, es posible encontrar concepciones diversas que a partir de distintos supuestos amplían o reducen el campo de la reflexión filosófica. Sin embargo, existe cierto consenso en cuanto al contenido de la filosofía del derecho, respecto de que sus interrogantes principales acerca de la problemática jurídica refieren a la cuestión del ser o no del concepto del derecho, al problema del conocimiento y al problema de los valores de los que se ocupan las disciplinas correspondientes, con independientes enfoques metodológicos y conceptuales. El problema del ser o del concepto del derecho, ontología jurídica o teoría del derecho. La primera preocupación del filósofo jurídico es generar un concepto del derecho de carácter totalizador que permita incluir todos los resultados proporcionados por las diferentes ciencias jurídicas particulares. En tal sentido, constituye una indagación de lo que es el derecho en sentido universal, abrazando todos los sistemas jurídicos posibles en la tentativa de delimitar el marco conceptual del derecho. Las respuestas van desde una consideración metafísica, que busca el ser del derecho más allá de la experiencia,
hasta otra concepción basada en una ontología entendida como lo hace Ferrater Mora, citado por Atienza. Toda investigación compuesta primariamente de análisis conceptual, crítica y propuestas o elaboración de marcos conceptuales relativa a los modos más generales de entender el mundo, esto es, las realidades de este mundo. Concretamente, en nuestro caso, a los modos más generales de entender el derecho mediante su indagación conceptual. El problema del conocimiento del derecho. Epistemología jurídica o teoría de la ciencia jurídica. En este tema trata los tipos de conocimiento científico que se pueden desarrollar sobre el derecho, así como sobre los métodos aplicables para el logro de ese conocimiento. Es una indagación básica que sirve de apoyo para una construcción filosófica del derecho, que abarca un análisis crítico de las posibilidades del conocimiento jurídico e inclusive acerca de si es viable considerarlo un conocimiento científico. Por último, les voy a explicar sobre el problema de los valores del derecho. Axiología jurídica o teoría de la justicia. La axiología es la disciplina que estudia, con sentido de totalidad sistemática, la teoría de los valores. Su tema principal es la indagación sobre cómo debe ser el derecho, su justificación, sus fines, los diferentes sistemas de valores, los principios fundamentales del sistema jurídico, en suma, los problemas éticos que el derecho plantea, y la inserción de la dimensión moral en un orden jurídico determinado. Como se advierte del contenido temático señalado, la teoría de la justicia asume frente al derecho positivo una función crítica acerca de los valores que lo sustentan, al mismo tiempo que propone la evolución y transformación de las concepciones sobre los mismos que conduzcan al progreso social. Con esto hemos finalizado el tema de los saberes jurídicos. Muchas gracias por su atención.